La franquicia de Pokémon desde sus inicios se ha caracterizado por estar enfocada hacia un público infantil, un público al que no se pretende mostrarle una trama compleja u oscura que pueda traumarlos o que sencillamente no van a entender. Sin embargo, que Pokémon sea un Kodomo, es decir, que vaya dirigido hacia niños, no significa que a veces sus creadores no se arriesguen a contarnos historias dignas de un seinen. En los juegos tenemos el ejemplo de Blanco y Negro con la historia de N, y en el anime lo tenemos con su primera película, El contraataque de Mewtwo, una película que volví a ver hace poco en un intento por recordar aquellas épocas donde veía Pokémon en Cartoon Network. Sí, lo sé, soy un anciano, perdonen mi sentimentalismo. La cosa es que al ver esta película en japonés, en vez de rememorar mi infancia, terminé encontrando una razón más para odiar a 4Kids, que para los que no lo saben, era una empresa que por ese entonces se encargaba de distribuir algunos animes para este lado del charco y se caracterizaba por censurar cada cosa que tocaba. Cosas como el reino de las sombras en Yu-Gi-Oh! O que Sanji llevara siempre una paleta y no un cigarrillo, son algunas de sus más célebres censuras y por supuesto la película de Mewtwo no fue la excepción, ya que tuvieron la brillante idea de cortar el inicio que explicaba tanto su origen como muchos de los rasgos que lo definirían como personaje. Esto lo hicieron porque consideraron que el inicio era muy oscuro para que unos niños lo vieran y bueno, tenían razón. La verdad es que sí es bastante seinen para ser Pokémon, que quien que les diga, la cosa sí estaba algo densa y en parte es por eso que el día de hoy hablaremos de esta película. Comencemos. Voy a ser claro, lo mejor de esta película con diferencia es la parte que cortaron. Una parte donde se nos habla que el nacimiento de Mewtwo no sucedió solo porque Giovanni quisiera tener al Pokémon más poderoso del mundo bajo su mando. No, esto tenía un contexto mucho más trágico detrás. Me explico, Giovanni sí financió la investigación para crear al Pokémon más fuerte del mundo, pero quien se encargó de ejecutar ese proyecto, es decir, el investigador en jefe, era solo un padre que quería recuperar a su hija muerta y para ello creyó que clonarla era la mejor idea. Como no tenía los recursos necesarios para llevar a cabo este procedimiento, terminaría trabajando para Giovanni en el proyecto Mewtwo y de esa forma tendría lo que necesitaba tanto para clonar a Mew como para clonar a su hija muerta, dos experimentos por los cuales cabe decir su esposa terminaría abandonándolo. Y es que si una persona se obsesiona tanto con la idea de que pueda revivir a su hija copiándola, pues lo más probable es que todo termine mal, y así fue porque cuando Mewtwo despertó terminó matando a todos sus creadores. Pero nos estamos adelantando demasiado. Esa parte que acabo de mencionar, lo de Mewtwo matando gente, eso no fue censurado. Lo que sí fue censurado fue tanto el pasado de su creador como lo que ocurrió durante los primeros años de la investigación. Mientras Mewtwo apenas era un niño, por así decirlo, este podía interactuar con la conciencia de otros Pokémon que estaban siendo clonados y por obvias razones también podía interactuar con la copia de la hija de su creador, Ai. Esta chica le enseñaría muchas cosas, que si el sol quemaba, que si el agua mojaba, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que cuando tanto los Pokémon clonados como ella empezaron a desvanecerse, mientras vio a Mewtwo llorar, la chica le haría al Pokémon las palabras más importantes para su vida. Gracias por tus lágrimas, pero no llores. Estás vivo y estar vivo debe ser bueno. Amigo, qué cosa tan triste. Literalmente los amigos de Mewtwo se murieron enfrente de sus ojos y él no pudo hacer nada para evitarlo, ni siquiera entendió qué pasó. En ese sentido entiendo un poco más por qué 4Kids consideró que esta parte era demasiado fuerte para los chicos, pero bueno, retomando el tema, Mewtwo se quedaría solo tras este incidente y con el paso del tiempo, la tristeza que sintió en ese momento se fue convirtiendo en odio y asimismo también olvidaría las últimas palabras de Ai sobre que lo único importante es que estaba vivo. Por culpa de todo esto, por pasar tanto tiempo solo, cuando despertó lo único en lo que podía pensar era en el significado de su vida. ¿Por qué había sido creado? ¿Cuál era su propósito? ¿Estaba bien que su nacimiento fuera artificial? El Pokémon tenía muchas dudas y también mucha ira. No le gustó mucho saber que su nacimiento fue solo un experimento y que esos mismos investigadores planeaban crear más seres como él. Como resultado de estas cosas y tras ser usado por un tiempo por Giovanni, Mewtwo entendería que él no era ni humano ni tampoco un Pokémon. No tenía por qué complacer a otros y al no recibir una respuesta satisfactoria sobre su razón de existir, decidiría tomar venganza contra el mundo. Así es como pensaría hasta que se cruza con el Mostaza. Y aquí debo ser honesto, esta película es protagonizada enteramente por Mewtwo, así sus amigos son solo un añadido. Aquí lo verdaderamente importante es la búsqueda del Pokémon por encontrar su lugar en el mundo, por descifrar cuál es su propósito en la vida. A lo largo de la cinta lo veremos actuar con base en esa motivación,
Cosas como clonar a otros Pokémon o luchar contra Mew son solo intentos desesperados por demostrar que su existencia tiene algún sentido, que no es solo una copia de Mew, pero el complejo de inferioridad no es la única razón por la que decide clonar a otros Pokémon. En ello también tiene que ver la soledad que le produjo la pérdida de sus amigos cuando era joven. Y aquí es cuando empiezan a tener importancia todas esas cosas que se cortaron en la versión de Occidente. Por un lado estaba el tema de que Mewtwo no quería volver a estar solo, pero por otro, cuando Ash hace un ataque de suicida y termina tieso, que por cierto fue un poco chocante ver que mientras Pikachu trataba desesperadamente de revivirlo, sus amigos estaban lo más de frescos, o sea, Ash no se estaba moviendo, no estaba respirando y les dio igual. Con razón el Mostaza los reemplazó en las últimas temporadas, con esos amigos para ¿qué enemigos? Pero bueno, volviendo al tema principal, cuando pasó eso y Ash fue revivido por las lágrimas de los demás Pokémon, para los que vimos la versión censurada, al no conocer sobre Ai y su tiempo con Mewtwo, solemos pensar que la reacción de este Pokémon, el que él decidiera terminar con el conflicto, tenía que ver con que se haya sentido conmovido por ver a los Pokémon llorar por la muerte de Ash. Sin embargo, no es así. El que Mewtwo decidiera dejar atrás todos sus planes tiene que ver directamente con Ai. Al inicio de la película, la chica se sorprendió tras verlo llorar por su despedida. En ese entonces, ella le dijo que eran pocas las criaturas que derramaban lágrimas por tristeza y no solo por dolor. Entonces, al ver que tanto Pokémon originales como las copias que él mismo había creado también estaban llorando por tristeza y no por dolor, entendió que todo lo que hizo hasta ese momento no tenía sentido. Ser una copia no lo hacía menos que los originales, no lo hacía menos que los humanos, tampoco lo hacía superior a ellos. Nadie era inferior ni superior a nadie. En ese preciso momento, todas las dudas existenciales que tenía se desvanecieron tras recordar que cuando él también lloró enfrente de Ai, ella le dijo que no se sintiera triste porque el solo hecho de estar vivo ya era algo bueno. Mewtwo termina el conflicto porque se da cuenta de eso. ¿Qué importa cómo fue creado? ¿Qué importa si no tenía un propósito en la vida? El solo hecho de vivir ya era un buen propósito en sí mismo. Sus amigos no lo consiguieron. Ai no lo consiguió. Pero él sí, y en su venganza se había olvidado completamente de la importancia de esto. Se había olvidado completamente de las palabras de Ai y se había sumergido en una tristeza camuflada de odio. Ver esta película de nuevo me trajo muchos recuerdos, pero lo más importante es que me recordó el potencial que tiene Pokémon cuando se centra en crear historias más elaboradas, más adultas, por decirlo así. En esta película pasan muchas cosas interesantes, desde los problemas existenciales de Mewtwo hasta la visión que tenía Giovanni sobre el mundo, sobre cómo los débiles no valían nada y cómo los Pokémon estaban hechos para servirle a los humanos. Un pensamiento que le da más razones a Mewtwo para llevar a cabo su venganza, venganza que al final no se da tras ver que habían más puntos de vista. No todos los humanos veían a los Pokémon como herramientas, sino todos los Pokémon veían a los humanos como sus amos. Muchos los consideraban familia y se ayudaban los unos a los otros. La verdad es que fue una buena película. No diría que es la mejor de Pokémon, el último tercio fue demasiado apresurado y me hizo falta ver un breve flashback de Ai cuando Mewtwo tomó la decisión de abandonar la venganza, o al menos que nos mostraran alguna escena del Pokémon recordándola o dándole la razón. En parte es por eso que pudieron cortar el principio, porque después de que Ai muere no se le vuelve a mencionar. Las únicas referencias que tenemos de ella son meramente simbólicas, pero ella no vuelve a aparecer. De todas maneras, independientemente de eso, o de si esta película es o no la mejor de la franquicia, lo que sí podemos decir es que ese inicio es muy bueno. De hecho, yo diría que es el mejor inicio de una película de Pokémon. Sí, solo he visto como 3, pero estoy seguro que es el mejor inicio de una película de Pokémon. Y por supuesto, no creo que haya una película de Pokémon con una trama más adulta. Es decir, aquí hubo abandonos, hubo intentos de clonación de una hija muerta, tuvimos un Pokémon matando personas, teniendo dudas existenciales, pensando en quién lo había creado, si Dios, si los humanos, qué era correcto, qué no lo era. O sea, amigo, una película bastante adulta con mucho simbolismo y no sé si habrá otras películas de Pokémon que traten los temas de una forma similar. Si las hay, déjenme en los comentarios cuál debería ver. Algunos me han dicho que la de Darkrai es muy buena o la de Lucario, no sé, ya veremos, pero de momento para mí la de Mewtwo me parece la más adulta y es también la que nos deja una de las mejores enseñanzas que nos ha dado Pokémon. El solo hecho de existir ya es algo bueno. Y ya está, gente, con esto llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en Twitch y en todas mis redes sociales, los links están en la descripción. Y por cierto, también agradezco a los miembros del canal por apoyar este proyecto, en verdad, mil gracias. Y dicho eso, ahora sí me despido. Hasta la próxima, el Psy Kongru.